Aquí comienza mi historia. De mi nacimiento y primeros años hay muy poca documentación fotográfica, pero nunca hubo, hasta entonces, tanta información documental del mundo que me vio nacer. Aunque en 1935 se levantó la proscripción del radicalismo, en 1938 Justo maniobró y logró imponer al antipersonalista Roberto M. Ortiz, quien se comprometió a terminar con los métodos fraudulentos. En 1938, DuPont comenzó la producción en serie de nylon. En junio de 1939, la coquetería femenina se puso de pie. Salían al mercado las primeras medias de nylon. Muy pronto iban a ser. El vientre de mi madre me protegía de un mundo convulsionado por la locura y la insensatez. La fábrica camina. ¿Cuándo la compras? Todavía hay que buscarla y encontrar. Ah, sí, por eso te he visto en la calle. Noticias de último momento. Se declara la guerra en Europa. Alemania acaba de invadir a Polonia. Movilización general. Continuamente informaremos a nuestros oyentes con las noticias que vayamos recibiendo, interrumpiendo. La guerra. Todo aumentará de precio. Y la tierra, sobre todo. Sí. No hay razón para que compremos casa ahora. Van a venir días difíciles. Mucho ojo, Jorge. No, don Juan. Yo no tengo miedo. Las guerras como vienen se van. Y esta no durará ni 6 meses. Comenzaba el ataque alemán a Polonia. Fueron los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania. Aún algunos creían que la hoguera encendida solo ardería en Europa. Ortiz debió enfrentar la difícil decisión sobre cuál sería la actitud de la Argentina frente al inicio de la Segunda Guerra Mundial. La situación interna era complicada. Argentina, respaldada por Gran Bretaña, se mantuvo neutral. Ante el avance alemán, el gobierno francés se trasladó a Vichy. Colaboraba con los nazis en la persecución de opositores y en el traslado de judíos al campo de Auschwitz. Walt Disney realiza un clásico del dibujo animado, la película Pinocho. Charlie Chaplin estrena en Nueva York El Gran Dictador, una mordaz ironía del nazismo. El 13 de agosto de 1940, bombarderos alemanes castigaron la costa sur de Gran Bretaña. Los nazis preparaban un futuro desembarco. Las cosas no van bien, don Juan. No viene nada de Francia. Han cerrado la fábrica. No sé qué hacer. Justamente ahora, cuando estamos esperando al pibe de un momento a otro. Los ataques nocturnos se volvieron indiscriminados. En Londres, más de 1000 habitantes murieron en una sola noche, pero el pueblo inglés no se doblegó. Churchill, primer ministro desde 1940, prometía sangre, sudor y lágrimas, pero no dejaba de hacer la B de la victoria. Nací en Villa Urquiza, en casa de una partera, y a los pocos meses nos mudamos a Caballito Sur, donde transcurrirían largos años de mi vida. El 23 de octubre de 1940, Hitler y Franco sostuvieron un encuentro. Parque Chacabuco, escenario de mis primeras fotografías. El único contacto con la naturaleza en mi mundo de adoquines y zaguanes. Adolfo Bioy Casares publica un clásico, La invención de Morel.
Con la típica de Juan D'Arienzo nacen los grandes bailes de tango. Se inauguran en Mar del Plata la actual Rambla, el Casino y el Hotel Provincial. El 22 de junio de 1941, los alemanes invadieron la Unión Soviética. A mediados de noviembre, cuando los nazis estaban a 30 kilómetros de Moscú, comenzó el invierno ruso. En el verano de 1941 se erigió el gueto de Varsovia, donde los nazis concentraron a 500.000 de judíos en condiciones inhumanas. El 7 de diciembre de 1941, aviones japoneses destrozaron la flota norteamericana anclada en Pearl Harbor. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra al Japón. El 11 de diciembre, Italia y Alemania, aliados de Japón, declararon la guerra a Estados Unidos. La contienda se extendió por el mundo. En marzo de 1943, con una ideología difusa que iba desde el fascismo hasta el nacionalismo a secas, un llamado Grupo de Oficiales Unidos, el GOU, donde figuraba el coronel Juan Domingo Perón, comenzó a actuar en los cuarteles. El 15 de enero de 1944, la tragedia se abatió sobre San Juan. A las 20 horas 50 minutos, un terremoto de 7,8 grados en la escala Richter cegó la vida de 10.000 sanjuaninos y redujo a ruinas más de 13.000 viviendas. Para recaudar fondos, numerosos festivales fueron organizados por la Secretaría de Trabajo y Previsión, entonces piloteada por un coronel de creciente prestigio. El 6 de junio de 1944, tropas aliadas desembarcaron en Normandía, Francia. A principios de julio, los aliados abrieron una brecha en Avranches. Apoyados por la resistencia, avanzaron sobre Francia. El 25 de agosto, París fue liberada y cientos de miles celebraron el fin de la ocupación nazi. Hitler se suicidó en su búnker, en la Cancillería del Reich. El 7 de mayo de 1945, el general Alfred Döhl firmó ante Eisenhower la rendición incondicional de Alemania en el frente occidental. El primer ministro nipón, Kantaro Suzuki, rechazó el ultimátum. El 6 de agosto de 1945, el bombardero norteamericano Enola Gay sobrevoló Hiroshima. Transportaba una bomba atómica. A las 8:15 la lanzó sobre Hiroshima. Los efectos fueron aterradores. Una tempestad de fuego arrasó la ciudad. 3 días más tarde, la aviación norteamericana descargó otra bomba atómica sobre Nagasaki. La humanidad conoció una nueva versión del apocalipsis, el hongo atómico. Unas 200.000 personas perdieron la vida. Muchos miles, aún hoy, sufren las secuelas del horror. La guerra había terminado. En el siglo de los récords sería la marca más trágica, 55 millones de muertos.
Thank you.